Ya habíamos hablado de este proyecto en algún momento cuando dimos a conocer a los ganadores del Procultura, del Fondo Procultura del año pasado. Estuvo con nosotros Elizabeth luego para acompañar al regreso, al espectáculo El Regreso, cuando llegaban a su segunda reposición como parte también de haber ganado este premio. Habíamos conversado ya con prácticamente los ganadores de este fondo. Después nos enteramos que Quiro Russo gana de nuevo en 2 espacios, Achachilas también vuelve a ganar, y nos llama la atención el hecho de que sabemos que es muy importante el apoyo financiero que se le pueda dar a cualquier proyecto, pero en el ámbito del cine quizás en Bolivia se siente un poco más necesario, precisamente por toda la demanda y la falta de coordinación de industria que aún tenemos y que se está yendo, de alguna forma, se está trabajando, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, desde los impulsos tanto privados como estatales. Cuando hablamos de los achachilas, ¿qué es lo que le viene a usted a la mente en primera instancia? Pues nos va a comentar qué fue lo que le vino a la mente cuando decidió hacer este proyecto su director, y quiero dar las gracias a Juan Gabriel Estellano por estar acá con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Te agradezco mucho. Bueno, achachilas, y en un principio es una palabra aymara, yo no hablo aymara, y como, bueno, muchas personas que vivimos más en la ciudad, y el aymara es algo casi periférico, pero a la vez es parte de nuestra, ese tipo de palabras, claro, yo la asociaba a la montaña como tal. ¿Solamente a la montaña? Al principio sí, claro. Y luego, claro, tratando de preguntar la traducción a amigos, siempre recibía una respuesta diferente, más al respecto de los ancianos, los sabios, los ancestros. Es como una palabra que ha recibido varios significados, varias connotaciones a lo largo del tiempo, porque hay una, ¿no?, que tiene que ver con estos seres espirituales que nos protegen, sí, que es la que más se maneja, ¿no? Y justamente eso es lo interesante, que efectivamente creo que no hay una traducción específica, pero sí hay un concepto específico, ¿no? Al fin y al cabo, si nos remitimos un poco más en perspectiva, nuestros ancestros, o las personas mayores, también son nuestros ancestros, vivos o muertos, digamos. También serían nuestros achachilas. Y más a la distancia, las montañas también. Ahora hay otra interpretación que también es que uno cuando muere es el alma que va a la montaña. Ya. Y otra interpretación, pero más, digamos, que ya no se utiliza, digamos, más pragmática, pero antes los sacrificios muchas veces se hacían un sacrificio en la montaña, incluso se iba a morir a sacrificarse a la montaña. Entonces, como una especie de ofrenda, ¿no? Y para muchos abuelos, digamos, y para muchos de los abuelos de los guías hoy en día que guían en la cordillera, muchos amigos me cuentan eso, que sus abuelos les dicen, no, ¿cómo vas a subir al glaciar? Eso es un territorio sagrado y si es que vas es para morir o para ofrecerte a la montaña de alguna forma. Y esa creencia, obviamente, ellos ya la confrontan por su estilo de vida, por su vida. O sea, trabajan en la montaña, van muchos, casi todos los días a la montaña, al Huayna Potosí, al Illimani, y vuelven a su comunidad o no sé, o sus padres van a la ciudad donde viven, casi todos ya viven en la ciudad, y efectivamente hay un cierto contraste, ¿no?, entre las creencias, y a la vez ellos siguen creyendo en lo que creían sus abuelos, no es que están en contra de lo que creían, simplemente están a favor de un nuevo estilo de vida que también ven como real, ¿no? Yo no veo una contradicción, pero sí hay una confrontación más bien de las tradiciones, ¿no?, que tiene que ver más con la costumbre, con el estilo de vida, que con un hecho concreto, con si es sagrado o no, si el achachila es la montaña o los ancestros, ¿no? Estás mencionando muchos elementos al mismo tiempo, no sé por cuál empezar, pero bueno, voy a empezar por el primero que se me viene a la mente. Uno tiene que ver con el tema territorial. Sí. Es decir, no se puede entender la palabra achachila o su concepción o su manera de tratarse en una cierta comunidad sin un apego al territorio. Por eso yo creo que aparecen evidentemente estas determinaciones semejantes pero diferentes entre sí al mismo tiempo en las personas que viven en el ámbito urbano y aquellas que todavía tienen una conexión o viven en el ámbito rural. Se dice que las achachilas habitan los lugares que están como que cercanos a las comunidades porque también se convierte en este espíritu protector. Y al mismo tiempo se traslada ello a los cerros, porque son tan inmensos, tan grandes, tan únicos, que evidentemente
le debemos en cierta medida nuestra vida, si te pones a pensar tácitamente, le debemos la posibilidad de que La Paz tiene agua a nuestros glaciares, ¿no? Entonces, desde ahí ya son más que dioses, ¿no? Incluso la electricidad por las hidroeléctricas. También, es decir, son más que dioses, dependemos de ellos, ¿no? Pero evidentemente para uno entenderlo espiritualmente, es muy lindo entender esa cercanía entre un concepto y el espacio territorial. Tú no vives en una comunidad. ¿Cómo acercarte a un concepto que básicamente surge de las comunidades que forman parte de otro tipo de vida, de otro espacio cultural? Bueno, yo escalo hace más de 15 años, en roca primero y luego más en las montañas, y a raíz de eso conozco muchos amigos que son también escaladores, y muchos de ellos también, claro, vienen de distintas comunidades, otros son de aquí de la ciudad, pero todos compartimos ese contraste. Cada vez que vamos a la montaña o a una comunidad, o sea, antes, digamos, para ir a Lilimani, vamos a Pinaya, estamos en la comunidad, después subimos. ¿Y son de los que piden permiso ustedes? Sí, bueno, es algo más interno, ¿no? Yo no soy de hacer mucho show, digamos, pero sí me gusta. Sí, porque hoy se ha espectacularizado el pedirle permiso a la Pachamama, pero no todos creen que es un show, ¿no? Hay algunos que lo sienten más... Bueno, exacto. Espiritualmente, para ¿no? mí a veces, no sé hasta qué punto se separa el show de lo real que cada uno creerá, no sé. Yo personalmente, bueno, he estado en situaciones incluso de casi estar muerto en la montaña, en accidentes y situaciones también de ver muertos en la montaña. Y claro, hay una cosa implícita que sí, de hecho, que es un lugar donde tienes que ir con respeto, porque es mucho más fuerte, te sientes mínimo, ¿no? Cuando estás en una mole tan grande. Me imagino que ese es el sentimiento que te atrae, ese es lo que es lo que se convierte en droga para ti y para todos aquellos escaladores fanáticos de las alturas, de los retos gigantes, el sentirse una hormiga frente al universo y verse consigo mismo, porque ahí arriba, ¿con quién te ves? Contigo mismo. Claro, exacto, ahí es, sí, tal cual, un poco eso, y un poco, pero menos como racionalizado al principio. Al principio uno va y las primeras veces, claro, tienes miedos y te cansas mucho, caminas y vuelves, dices, no, ¿qué hago acá? Pasas mucho frío y en determinados momentos realmente ves tu vida en riesgo. Claro. Y en ese momento, claro, dices, ¿qué hago acá? Por un lado, pero luego vuelves y quieres volver una vez más y hacer algo que antes te parecía imposible y como forzar ese límite tal vez. De lo posible, de lo no posible. Hay muchos factores al final. Abrir una ruta nueva, por ejemplo, en una montaña, escalar una ruta que no se ha escalado, tiene ese factor de lo desconocido. Claro. Por algo, si no se ha hecho, probablemente es porque o es muy difícil o, bueno, hay un descubrimiento que está ahí implícito. Y tiene mucho de eso la montaña también. Me imagino que también pudo haber sido porque los achachilas no permitieron que así se diese, ¿no? Son interpretaciones. Pensando, ¿no? desde el mismo nombre de tu documental. Ahora sí, hablando ya específicamente de lo que presentas en la producción, quise empezar por el concepto un poco para entrar en esta polémica que siempre proponen las palabras que son muy polisémicas, ¿no? Y que tienen significados distintos. ¿Qué es lo que presentas en Achachilas? ¿Por qué crees que ha sido este proyecto ganador de tantos fondos? Bueno, primero agradecer a los fondos, realmente primero en La Paz, el gobierno municipal de La Paz con su fondo Procultura, ya se me confunde. Focuart. Después Viva con y luego Procultura. Bueno, el hecho de la alcaldía nos apoyó en producción el año pasado, luego nos apoyó Proculturas, que es un fondo privado, ya uno público y uno privado, y ahora ya nos apoya Proculturas Focuart, perdón, en postproducción. Es decir, han ganado dos veces. Entonces ya es una Focuart. línea, claro. Eso es lo que yo quiero resaltar, que el cine no es como... Son muchas etapas. Claro. Obviamente podrías hacerlas todas de un tirón, pero generalmente hay una escritura que es toda una etapa en sí, luego ya el proyecto, la producción, y luego la postproducción, y particularmente en documental es toda una nueva etapa. Y se redescubre todo el material, todo lo que uno escribió y que filmó. Luego al volverlo a ver se vuelve a redescubrir muchas cosas. Claro. Y claro, una línea como esta es muy importante porque no es que lo produces y ya se acabó. Luego sigues necesitando de qué vivir por un lado y seguir claro, en el dinero proyecto, para las próximas tiempo. etapas, ¿no? Sí, mucho claro, tiempo. eso es importante. Y ¿De qué va el documental? Bueno, entonces el documental
los protagonistas son muy amigos míos, desde hace muchos años, yo los conozco mucho y creo que tenemos mucha confianza, sobre todo desde el lado de la escalada, para empezar, y luego ya en el lado de la película, es como un proyecto al final de todos. Y yo ya les venía comentando de ideas desde hace mucho tiempo. Sergio y Juvenal Condori son dos hermanos. Ellos crecieron en una comunidad que se llama Titicachi, cerca de Copacabana. Iban al colegio ahí, luego a Copacabana caminando unos 7 kilómetros, no sé, algo así cada día. O bueno, no siempre cada día, a veces se quedaban ahí. Pero claro, tienen una relación con la naturaleza y con las achachilas muy especial. Y muy de vivencia, ¿no? Vivencial, claro. No solo como teórica. Luego, eventualmente migran a la ciudad, pero primero Sergio, que es el hermano mayor, con la búsqueda, ya en la ciudad se da cuenta que es una profesión subir montañas y ser guía y dice, no, yo quiero dedicarme a eso. Y claro, todo ese proceso es muy interesante. En el documental todo eso sería la prehistoria, eso no aparece en el documental tanto, su historia. Es un poco el contexto. Pero es un poco el contexto, ¿no? Que es muy interesante para mí. Luego Juvenal ya de por sí, por ser menor, vive otra realidad. Ya para empezar, su hermano ya es ya fue guía de montaña mucho antes. Y bueno, el contexto político, qué sé yo, es un poco diferente que vive él. Y luego hay un tercer personaje que es un poco un antagonista, que es Rodrigo. Él es parapentista, y además de montañista, y también muy amigo de Juve y de Sergio. Junto a Juve fueron los dos primeros bolivianos en subir el Cerro Torre, que es bastante emblemático. Todo tiene que ver básicamente con este acercamiento a los achachila visto desde el concepto de cerro, ¿no? El concepto de montaña o de cerro. Sí, un poco sí, pero claro, esa es la excusa es eso. Entonces lo que los une a ellos es la montaña, justamente, como achachila textual, ¿no? Como cerro. Pero ahora, ya mostrando un poco el estilo de vida, mostramos, por ejemplo, una chaya o más de una chaya, claro, totalmente naturales, porque Sergio... Claro, hay otros elementos que igual van completando también su cultura, porque, claro, no puedes contar todo, no quiero que me cuentes todo el documental, ¿no? Claro. Para que el público lo termine de ver, pero es interesante cómo desde un concepto pueden, digamos, visitarse, revisitarse diferentes espacios de la vida de un personaje y enlazarlo con otro. Bueno, en el documental visitamos la comunidad donde viven los abuelos todavía de Sergio y Juve, y tuvimos la suerte de que prepararon humintas en una guatilla de piedra muy única, muy linda. Imagino que sabe completamente distinta. Totalmente, sí, y además yo ni sabía que existía esa técnica de calentar las piedras y con las piedras calientes recién calentarla. Es una técnica antiquísima, mucho antes de que existiera... Bueno, todos los equipos de los cuales hoy somos dependientes. Bueno, y eso es justamente lo interesante, ¿no? Que no porque ahora uno sube una montaña con equipo muy sofisticado, pierde esa raíz de la comida, de la cocina, de los abuelos, claro, del ritual de cocinar todo el día. Del de dónde viene. Y de dónde uno viene, ¿no? Qué lindo. ¿Para cuándo va a estar listo, Juan Gabriel? Bueno, ahora dependemos un poco de la post. Yo estoy viajando a Doc Montevideo, que es uno de los festivales más importantes del documental, la próxima semana. Y la idea es ahí ver un poco las perspectivas de festivales y ese tipo de cosas, de presentaciones. Y bueno, probablemente puede cambiar mucho en base a los encuentros que tengamos ahí. Pero quizás el próximo año. Entonces, sí, probablemente ya que llegue a las salas aquí sería el próximo año. Genial, Estamos excelente. Esperando lo vamos a esperar, qué bien. Qué bien. Sería bueno que la próxima vez te vengas con uno de los protagonistas para ver desde su mirada cómo ha sido el proceso. De veras que sí. Felicidades y muchas gracias. Bueno, gracias a ti. De verdad. Toda la información está dada en relación con este proyecto. Recuerde usted que luego puede volver a ver la entrevista y para cualquier duda, cualquier cosilla que quiera saber aún más de este proyecto, puede comunicarse directamente con nuestro Estellano 4, creo. Bueno, no son 4, son varios Estellanos, así es que no le pondré número. Y por supuesto, también esperar sin duda alguna el próximo año el estreno de este documental que en cierta medida me llama muchísimo la atención porque va muy relacionado con lo que desde otro lugar y desde otras técnicas proponía Samka, ¿no? Cuando hablábamos de cómo nuestro querido Andoro iba a encontrarse con el ámbito de lo andino desde otra perspectiva, con otras miradas. Así es que es muy lindo que podamos revisitar nuestra cultura desde el ámbito audiovisual. Una pausa y a la vuelta conversamos sobre literatura.